Buen día, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Se están cuidando con el tema del COVID? Sí, profe. ¿Están cansados? Un poquitito más. Se necesita un poquitito más de esfuerzo y entre todos, ay, no lo sé. Profe, No sé quién estaba hablando. profe. ¿Yamil? Sí. No, que yo estaba del teléfono para que me aceptes de la compu, pero ya ella me aceptó. Ah, bárbaro. Bueno, antes que nada, y mientras que siguen entrando los demás compañeros y compañeras, quiero saber cómo están, si alguno tiene ganas de hablar, cómo vienen transitando esta etapa que se hace larga y más para ustedes que son jóvenes y tienen ganas de juntarse, de salir, este, es obvio, ¿no? Pero bueno, este, hay que cuidarse fundamentalmente para cuidar a nuestros mayores, ¿no? Eh, y pensar que, bueno, cada vez, a pesar de que estamos en este momento con muchísimos casos, esto va a pasar y bueno, parece ser, según lo que dicen los epidemiólogos, que sí, por supuesto, con muchas ganas de volver a lo presencial. Yo también tengo muchas ganas de eso, inclusive para poder vernos y este modo por la compu, la verdad que es bastante incómodo. Así que sí, ojalá. Bueno, esta es una materia cuatrimestral y por este cuatrimestre todavía no está planteada esa posibilidad, pero bueno, para el segundo cuatrimestre, no sé, tal vez se pueda hacer de modo presencial. Bueno, les voy comentando algunas cosas. Recuerden, por favor, mañana hacer el test de lectura entre las 5 y las 6 de la tarde. Ubíquense en algún lugar donde tengan buena conexión. Son solo 15 minutos, 10 preguntas que deben leer con mucha atención, porque como las preguntas son las contestaciones en realidad que tienen que hacer, son de esta modalidad multiple choice. Entre las respuestas hay similitudes y algunas veces en el enunciado se pide que marquen la respuesta correcta y en otras situaciones la respuesta incorrecta, así que estén atentos a eso. Entonces, el test de la unidad 1 es este sábado, o sea, mañana, entre las 5 y las 6. A las 6 ya se corta, así que yo lo que les recomiendo que se preparen y a partir de las 5, 5 y 10 intenten entrar. ¿Es solo la unidad 1, profe? ¿O la 2 Es también? solamente la unidad 1, sí. En un momento, creo que un día, en el momento que subimos el test, decía unidad 1 y unidad 2, pero Ah, fue una equivocación. En realidad es la unidad 1. Entonces, unidad 1, mañana entre las 5 y las 6, son 15 minutos, a partir de los 15 minutos ya se corta, son 10 preguntas, donde se va a pedir que coloquen la opción verdadera o la opción falsa. El otro test de lectura, o sea, el de la unidad 2, para eso debemos terminarla, es el sábado 17 del 4, o sea, este sábado no, el próximo.
Así que estén atentos y vayan leyendo porque, bueno, ya la unidad 2 tiene otro tipo de complejidad, necesita una lectura un poquitito más profunda. Recuerden que las preguntas de múltiple choice se preguntan por autor. Entonces, por ejemplo, le van a hacer una pregunta de Bottomore, de Portantiero, hablando de la unidad 2, ¿no? Pero para eso falta. Bueno, con respecto a las lecturas, hoy lo que vamos a hacer es que yo voy a desarrollar Bottomore. Bottomore es un autor que estudia profundamente la teoría marxista, por ende el PowerPoint tiene mucho detalle. Les pido que le pongan ganas porque realmente el PowerPoint es extenso. Debido a la extensión, yo lo que no coloqué, es lo que menos dificultad van a tener, es el desarrollo histórico que sucede después de la muerte de Marx. Entonces, el martes que viene, en la exposición, lo tiene que exponer el grupo 7, realice toda el desarrollo del texto y también incorporen la parte histórica, que es la que van a tener menores dificultades. Y con respecto a Giddens, que lo tiene que dar el grupo 8, yo hoy no lo voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque es un texto simple, tiene una lectura muy simple. Ahora, tiene muchos datos. Entonces, yo lo que les pido al grupo 8, ¿no? Que tiene que dar Giddens, que hagan en un principio un desarrollo de cada uno de los autores clásicos, ¿no? Van a empezar a hablar de Comte, de Durkheim, de Marx, de Weber. Luego que hagan diapositivas con respecto a los desarrollos posteriores y a los recientes. Y que le den fundamental hincapié a los dilemas teóricos que marca el texto, porque es interesante hablar de ellos y son una invitación a entender mejor las diferentes teorías y perspectivas. Entonces, Giddens básicamente, ahí los hago entrar. Bueno, entonces, para Giddens, piénsenlo de esa manera. Ahora, ¿qué sucede con la exposición? Vieron que en otras oportunidades nosotros con la cátedra hacíamos que todos los grupos preparen un PowerPoint de todos los autores, o sea, todos los grupos tenían que trabajar todos los autores. Bueno, era mucho trabajo para ustedes, pero es el modo que ustedes, era como que nosotros veíamos que ese era el modo que ustedes leyeran, ¿no? Pero bueno, después pasamos a esta instancia de decir, bueno, cada uno de los grupos desarrolle un texto. Ahora, yo lo que estoy viendo, que hay bastantes asimetrías en los textos. ¿Qué sucede? Ustedes se dividen el texto, ¿no? De acuerdo a los miembros del equipo, y hay veces que se evidencia que hay cuestiones que no son del texto, que están sacadas de internet. Entonces, repiten, por ejemplo, neutralidad valorativa de Weber. Entonces, al que le tocó ese título lo busca en internet y dice un poco lo que decía el anterior. Está bien que los textos se repiten situaciones, repiten conceptos para que se comprendan mejor, pero la idea es que trabajen ese texto y se pueden ayudar de cosas de internet, pero en internet hay de todo también. Hay cosas que no están bien planteadas y que tienen tal vez una profundidad diferente al enfoque que tiene la cátedra. Entonces, fíjense, por favor, si se dividen los textos, que en esa selección de cada uno de los miembros
y le toca una parte que también tenga correspondencia con el texto en su integridad, en su totalidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, uno del grupo, algún representante del grupo, que atienda a la linealidad del texto, o sea, que no se repitan en las diapositivas las mismas cosas, como por ejemplo les dije recién, neutralidad valorativa que aparezca al principio, en el medio, al final. Bueno, sí es un concepto que los va a remitir a otras cuestiones de Weber, pero no necesariamente tiene que estar así de repetido. Y otra cuestión que es fundamental, y esto los va a ayudar muchísimo en la segunda parte de la materia, es que empiecen a manejar, a asimilar, digamos, los conceptos propios de la sociología. Entonces, cuando hablen de conceptos de sociología, que tengan esa rigurosidad. ¿Se entendió más o menos? Bueno. Están ahí, ¿no? De vez en cuando manden alguna palabrita, así yo digo, no estoy sola en este mundo. Sí, profe, acá estamos. Creo que estamos acá. Bueno. A mí se me acaba de caer el mate arriba de la fotocopia, así que creo que es buena señal de que voy a probar. Ah, ¿viste? Dicen que cuando manchás las fotocopias da buena suerte. Sí. No hay que mancharlas a propósito, tiene que ser de casualidad. Bueno, hasta acá alguna pregunta, hagan un ruido, hagan ladrar al perro, qué sé yo, no sé, así Profe, yo. ¿cómo va? Yo tengo una pregunta, soy el del grupo 8 que va a Riddens, y Sí. vos en la clase pasada nos dijiste que teníamos que hacer tipo un cuadro comparativo, digamos. Sí. Y nada, ayer nos juntamos todos y no sabíamos qué poner, además de los autores, en el cuadro comparativo, digamos. Claro, ustedes fíjense que hay una cuestión que es central. Si quieren ese cuadro comparativo, déjenlo para la parte que está más avanzada, casi al final del texto, que son los dilemas teóricos. Ah, ok. ¿No? Donde ahí se empiezan como a jugar determinadas cuestiones que son comparativas de las distintas perspectivas. Claro, o sea, poner cada dilema y qué piensa al respecto cada autor de eso. Claro, claro. Si quieren hacerlo así. Háganlo como a ustedes les parezca mejor, como les parezca que se pueda llegar a entender mejor. Pero me parece que hacer un cuadro comparativo, intentar describirlo y hablar de estos dilemas fundamentalmente, pero fíjense estas cuestiones, ¿no? Yo les marqué recién que hablen de los autores clásicos de los conceptos fundamentales, que después los van a retomar los otros textos, de los desarrollos posteriores y recientes, cuando hablan de las distintas perspectivas, ¿no? Donde se hace una introducción del interaccionismo simbólico y demás, Sí. y de los dilemas teóricos, que eso es lo rico del texto. Ok. Y después hay una parte que es tipo la perspectiva de Marx y la perspectiva de Weber, todo eso también, o no es importante. Sí, joya. esto es importante, nombre las cuestiones fundamentales. Ok. Pero es un texto como que viene a resumir de algún modo todo lo que vemos en la unidad. Joya. Gracias. Bueno, entonces, hasta acá les dije a los que entraron recién, les vuelvo a decir, mañana es el primer test de lectura entre las 5 y las 6 de la tarde. Y el sábado que viene, en ese mismo horario, es el test de lectura de la unidad 2. O sea, mañana de la 1 y el sábado próximo, mañana no, el otro, el de la unidad 2. Bueno. Miren, ¿no ven? Yo le voy a dejar salir al gato. Bueno. Voy a compartir pantalla.
¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, otra cuestión que vamos a ver en algún momento y que es muy interesante saber y les va a servir para el desarrollo de toda su carrera son las normas de citado, ¿no? Nosotros utilizamos las normas de citado APA, no sé si en algún momento las escucharon nombrar, pero son normas establecidas para poder escribir. Esperen que dejo pasar. Son normas establecidas para escribir un paper, una publicación y demás. Y justamente el autor, en esta ocasión, Votomor, sigue esta correspondencia, ¿no? Entonces fíjense que en un principio está el año, después está el título, dice dónde está, están las páginas también, bueno, el lugar y la editorial. Eso en algún momento lo vamos a ver, igualmente está dentro del aula virtual. Bueno, fíjense acá el recorrido de Thomas Votomor, quien nació en 1920 y falleció en 1992. Es un sociólogo británico, graduado en la London School of Economics en 1943, presidente de la Asociación Internacional de Sociología en este tramo del 74 al 78, miembro del Partido Laborista Británico, y es considerado uno de los más grandes expertos dentro de sociología marxista. Acá cuando hablamos de los clásicos, Marx, Durkheim y Weber fundamentalmente, hay autores que son muy reconocidos en el estudio de los clásicos. Los clásicos tienen infinidad de conceptos que son interpretados y reinterpretados en la medida que pasa el tiempo, y las perspectivas actuales y recientes que va a marcar Giddens, estudiando los clásicos, generalmente cuando conocemos más cuestiones actuales. O sea, los clásicos han dicho muchísimas cosas que tienen consideración hasta el día de hoy. Entonces, bueno, acá Votomor sostiene que la teoría marxista y la sociología en general procuran dar respuesta a un mismo tipo de problemas. Bajo este supuesto, y recreando al propio Votomor, se puede considerar al marxismo como una de las principales teorías sociológicas. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué dice esto el autor? Marx es un autor muy reconocido, pero a la misma vez amado y odiado. Imagínense que una de las cuestiones con las cuales él se mete, para hablar en términos coloquiales, es con el concepto de propiedad privada, ¿no? Así que, bueno, justamente, y sucede también en el recorrido de las clases. Muchos alumnas y alumnas se manifiestan como muy a favor de esta teoría y otros muy en contra. Lo que no sucede con Durkheim y con Weber. Pero fíjense que en algún punto también hasta se cuestiona si es una teoría sociológica. Bueno, Votomor lo asegura. Bueno, este es todo un recorrido que planteamos del texto, ¿no? ¿Quieren que admito? Entonces, Votomor va a decir que hay una estrecha e incómoda relación entre el marxismo y la sociología. Dice en, pero es E. Estrecha porque ambas pretendían ser una ciencia general de la sociedad,
para comprender los cambios sociales a partir del capitalismo industrial y de las revoluciones del siglo XVIII. Fíjense cómo acá volvemos a notar la participación de todas cuestiones de índole económica, políticas y sociales, configuradas a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y todo este derrotero de cuestiones de independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte, como les dije, la Revolución Francesa, lo que señala un marcado fin del antiguo régimen, ¿no? Donde se inician nuevas situaciones a nivel económico, social y político, donde también aparecen las revoluciones burguesas, liberales del siglo XIX. Entonces todo esto se entiende dentro de un contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué dice incómoda y polémica? Porque, como les dije anteriormente, se discutía si el marxismo debía considerarse como una teoría sociológica, como un cuerpo de pensamiento único, o una alternativa radical de esta forma de comprender esta sociedad incipiente para guiar el sentido de la acción. Entonces, el supuesto que se desarrolla, esta teoría marxista va a hablar de un conjunto de problemas que son específicos y están circunscriptos a un momento determinado, que son objeto también de otras teorías sociológicas. Por eso nosotros presentamos no solamente la teoría de Marx, sino la teoría de Durkheim, la teoría de Weber, y después teorías que son más contemporáneas, digamos. Entonces, independientemente de los desacuerdos, de los esquemas conceptuales o de los principios metodológicos, lo que Bottomore va a afirmar que el marxismo es una teoría sociológica que se circunscribe a un momento determinado con conceptos específicos, ¿no? Entonces ya vamos a ver cuáles son esos conceptos que propone Marx, y básicamente Bottomore lo que va a señalar ruptura entre un Marx joven con determinados conceptos y un Marx maduro, ¿no? Entonces, ahí se va a establecer un corte entre un momento previo con determinados conceptos que están vinculados a Hegel y otros conceptos que ya tienen que ver más con la caracterización del sistema capitalista y su derrotero, según Marx. Entonces, Bottomore, a ver, ¿qué hace este texto y qué es lo que yo propongo que haga el grupo que lo tiene que desarrollar la clase que viene? Presenta los principales elementos de la teoría de Marx, ¿no? Como uno de los diferentes tipos de análisis sociológico. Entonces lo incorpora como un tipo de análisis sociológico a la teoría marxista. Luego establece su evolución, que es esto que yo les digo del corte que hace entre el Marx joven y el Marx maduro, donde se juegan conceptos, digamos, diferentes. Y luego, de la muerte de Marx, continúa el marxismo. Entonces, hay nuevas interpretaciones y respuestas críticas de estos pensadores marxistas y nuevos problemas también, ¿no? Que están circunscritos a determinadas circunstancias históricas. Porque un concepto que es fundamental en Marx para poder ver el análisis de la sociedad es el concepto de lo histórico, en tiempo y espacio. Entonces, esos conceptos que va a utilizar para estudiar las diferentes sociedades tienen que estar contemplados en un momento en particular. Entonces, hay un texto de 1844 que se llama Los manuscritos económico-filosóficos, que Bottomore señala como una guía para introducirse en la formación de la teoría sociológica de Marx. Y entonces va a decir que en estos manuscritos económicos filosóficos, fíjense cómo juegan estas palabras, no son
nombradas en vano, habla de lo económico y de lo filosófico, porque deviene, que ya lo vamos a ver, de un autor que se llama Hegel, enuncia dos conceptos fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo humano y con el trabajo alienado, ¿no? Trabajo humano y alienación del trabajo, que ya lo vamos a ver. Entonces, a ver, la teoría de Marx, o sea, la perspectiva de Marx, es el materialismo histórico. Recuerden esto de histórico. Y parte Marx de la concepción de trabajo de Hegel. Pero esta concepción de trabajo de Hegel, Marx la transforma. Hegel entiende a la autocreación del hombre como un proceso, ¿no? Comprende la naturaleza del trabajo y concibe al hombre como resultado de su propio trabajo, pero lo plantea dentro del campo de las ideas, ¿no? Entonces, en los manuscritos que ya les comenté, ¿qué hace Marx? Transforma el pensamiento de Hegel de trabajo espiritual y hace una primera transformación, donde introduce esta nueva noción de trabajo dentro del proceso de producción material, que lo considera la fuente de riqueza. Pero en este proceso de producción material no limita la noción de trabajo a esa producción material, sino que la ve como una actividad humana en la cual se conjugan esta producción material y la producción intelectual. Ya lo vamos a ver, yo lo que los quiero llevar es un poco, lo alineé de esta manera, como para que vayan comprendiendo lentamente los conceptos de Marx y después le vamos a dar un poquito más de dinamismo. Entonces, el hombre no solo produce los medios de subsistencia, sino que en este proceso de producción material y producción intelectual crea toda una forma de sociedad. O sea, en este proceso de producción material y producción intelectual, donde los hombres se relacionan entre sí, se crea toda una forma de sociedad, esta materialidad, ¿no? En las relaciones sociales. Entonces, Marx le da importancia al trabajo como fundamento de la vida social. Es un concepto central en la teoría marxista, el concepto de trabajo. El concepto de trabajo en la medida que es un concepto donde se entiende y se conjugan las relaciones sociales. Entonces, la teoría de Marx sitúa a la sociedad humana en un mundo natural y analiza los fenómenos sociales en el contexto de la relación entre la sociedad y la naturaleza, relación históricamente cambiante. Fíjense cómo se contempla este carácter de relaciones entre los hombres que conforman la sociedad y la naturaleza en un tiempo determinado, ¿no? Circunscripto a un tiempo y a un espacio. ¿Esto a qué les hace acordar que vimos en la unidad 1, esta relación de la actividad del hombre, de los hombres entre sí, de los hombres con la naturaleza? Al texto de Anderegg. Muy bien. Entonces, fíjense cómo los conceptos empiezan a tener una sincronía, ¿no? Más allá de que estemos ahora en otra unidad, esos conceptos que vimos, que son primarios, digamos, que dan sustento al nacimiento de la ciencia social, se van a ver, digamos, reflejados en distintos autores. Entonces, el trabajo es un proceso que se desarrolla en la historia, porque se da en una relación naturaleza-sociedad en un tiempo y en un espacio determinado, y en el transcurso de la historia
al cambiar la naturaleza, se cambia a sí mismo y cambia a la sociedad. O sea, no es una situación ideal como la planteaba Hegel, ¿no? Es una situación real. Son hombres que tienen distintas necesidades, que se relacionan entre sí y que en esa relación conjugan un modo de producción de la sociedad. Entonces, el modo de producción, que en este caso es el modo de producción capitalista, el que él está estudiando, es un modo que tiene determinadas características, que va a estar configurado, esto bueno, lo dice un poquito más adelante, fundamentalmente por dos tipos de agentes, que estos dos tipos de agentes tienen intereses opuestos, por ende son antagónicos, pero se complementan porque se necesitan. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Está como la relación del amo y del esclavo de Hegel. El amo existe porque existe el esclavo, ¿no? Entonces, el poder en realidad que tiene el amo lo tiene circunscripto a esta situación de que exista un esclavo, ¿no? Bueno, entonces, ¿hasta acá más o menos vamos? Esa es la primera transformación, ¿no? Esto de considerar que el trabajo no es una situación pensada desde una situación ideal, sino que es una condición material. Y luego esta segunda transformación tiene que ver con la noción de alienación del trabajo. Entonces, para Marx es un proceso que no sobreviene exclusivamente en el dominio intelectual o espiritual, como habla Hegel, sino en este mundo de existencia física donde se produce la producción material del hombre. Es la conversión de la idea de alienación en un concepto que abarca tanto lo económico como lo social. Entonces, ¿qué es el trabajo alienado? ¿Con qué tiene que ver esta alienación? Con una situación de ajenidad, de ajeno, ¿no? Es el que algunos hombres imponen a otros, por eso es alienado, ¿no? Es un trabajo forzado por oposición a una actividad creativa libre. El trabajo alienado es aquel en el que se produce una separación entre el esfuerzo que hace el hombre y su producto. De allí el sentido del trabajo enajenado en términos de ajenidad. O sea que, ¿qué está planteando? Que acá, al ser separado el hombre de su propio producto, ese hombre que en sintonía con otros, ¿no? Cuando, bueno, no me quiero adelantar a conceptos, pero aparece el concepto luego de fuerza de trabajo como mercancía, produce un determinado producto, ese producto le es ajeno, tal vez ese producto ni lo puede comprar luego. Entonces, al ser separado el hombre del proceso de trabajo, pierde el sentido de su propio producto. Ya acá se rompe con la categoría anterior, la categoría de artesano. ¿Qué hacía el artesano? Hacía el producto entero, lo hacía con conciencia, ¿no? Ahí estaba su materialidad, su mente, su voluntad. Bueno, aquí no. Acá estamos hablando como trabajo dentro de un modo de producción donde ese trabajo es alienado. ¿Por qué? Porque aparecen estas dos figuras que ya le vamos a dar nombre. Entonces, al ser separado el hombre del proceso de trabajo, pierde el sentido de su propio producto, el valor del trabajo del hombre lo da la relación del mercado entre oferta y demanda y no se lo valoriza por el trabajo que realiza en realidad. Es un tipo de trabajo del que otros se apropian de su producto. Esos otros Marx los nombra como los amos del sistema de producción. Entonces acá aparecen estos dos pilares de este modo de producción. Por un lado son los amos del sistema de producción y por el otro lado vendrían a estar los trabajadores, ¿no? Entonces, los amos del sistema de producción son los que tienen el capital, los que tienen las maquinarias, digamos, y del otro lado, lo único que tienen para dar es su fuerza de trabajo. Pero en esta relación hay una complementariedad antagónica de intereses distintos, pero necesarios.
De estos dos conceptos, entonces, de trabajo y trabajo alienado, derivan todos los elementos de su teoría de la sociedad, ¿no? Cuando uno, la teoría de Marx tiene infinitos conceptos, pero bueno, los conceptos fundantes, los conceptos claves, están vinculados al trabajo, a este concepto de trabajo alienado. Entonces, como intercambio entre el hombre y la naturaleza, el trabajo es un proceso que se desarrolla en la historia. Fíjense cómo se repite y se asienta este concepto de proceso vinculado a la historia en cuanto a recorte, ¿no? Ya lo dije, tiempo, en un tiempo determinado. La concepción del trabajo alienado introduce la idea de la división de la sociedad en grupos principales, los dueños de los medios de producción y los productores. Entonces, a ver, para no saber que estoy sola acá hablando con la computadora, ¿saben quiénes son, cómo se llaman, cómo se han denominado históricamente en la teoría de Marx los dueños y los productores? ¿Quiénes serían? ¿Cómo se denominan esos agentes? El capitalista y el trabajador. Claro, el capitalista y el trabajador, muy bien. Y por ejemplo, el capitalista generalmente, ¿cómo es nombrado? O sea, es una figura que aparece con la revolución industrial, digamos, con la transformación de la finalización de esa época feudal, y aparece este agente que es fundamental. ¿No es la clase dominante? Es la clase dominante, muy bien. Pero ¿cómo se denomina generalmente, digamos? Que aparece también en los textos. Que tienen, o sea, toda esta época, más allá de lo que dice Weber, que nace el capitalismo por un reconocimiento de la austeridad vinculado a lo religioso y demás, acá aparece una figura, ¿no?, que empieza a dar el rumbo del capitalismo, que es central y que está en oposición a la otra figura, y que tiene una vida ostentosa, y en los libros de historia se empieza a comentar esta forma de vida, que nosotros vamos a ver luego en la unidad 4, el lugar de la mujer, relacionado con estos hombres tan poderosos, y que la mujer vendría a ser como una especie de, digamos, estos hombres tenían mujeres para mostrar, ¿no?, una mujer como mercancía, y la forma de vida era muy ostentosa. Son los burgueses, los llamados burgueses, ¿no? Entonces acá estamos hablando... Lo habían puesto en el chat. Ay, perdón, es que no lo estoy viendo. Sí. Bueno, si pueden, porque en este momento no lo veo al chat. Si lo pueden decir, mejor. Bueno, y a ver si acá... Bueno, no lo veo. Ah, Marco, muy bien, sí. La burguesía. Bueno. La Filmina 6. Después, después las pongo para no perder la línea de lo que voy explicando. Bueno, entonces está la burguesía, ¿no?, como un agente, porque es una clase social muy fuerte. Acá fíjense que, a diferencia de Weber, estamos hablando de clases sociales, las dominantes y las dominadas. Bueno, dentro de estas clases, digamos, de la clase dominada, ¿cuál es la figura, el agente fundamental? Si uno es el burgués, del otro lado, ¿qué es lo que hay? Burgueses, sí.
En el proletariado, ¿puede ser? El proletariado, muy bien, el proletariado, ¿no? Los proletarios, que son muchos, y los señores burgueses son pocos. En un momento, Marx plantea qué es lo que sucede en una sociedad donde muchos tienen tan poco y poco tienen tantos, y la sociedad se sigue sosteniendo bajo esas mismas lógicas. Tiene que haber algo que está por encima de lo que sucede en la materialidad. Esta forma de trabajo que es aceptada, que según él es injusta, y que devienen grupos antagónicos tan fuertes, donde hay una simetría tan marcada, ¿por qué la sociedad se mantiene bajo esta dinámica? ¿No? Entonces, la respuesta de él, ¿qué es lo que suponen ustedes que puede llegar a ser, como lo estudia Durkheim, dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los lazos de la sociedad se están rompiendo. Bueno, en términos de lazo que hace que esta sociedad se siga reproduciendo, ¿qué creen que hay por encima de esta materialidad, de estas situaciones de lo cotidiano, de la relación con el otro, para que una sociedad siga conservando estas lógicas? Con palabras de ustedes, ¿eh? Nosotros venimos hablando de... Sí. Perdón. Yo creo que tiene que ver, volviendo un poco al tema de que Marx hace mucho hincapié en lo histórico, que literalmente desde la época de los feudales, que hay una relación de poder en la que pocos tienen el poder y ejercen sobre muchos, que viene siendo en este caso el proletariado, entonces crean ese orden en el cual se benefician. Y por ejemplo, bueno, en este caso del tema de la enajenación del trabajo y eso es que el proletariado hace actividades por ahí muy cortas y no hacen todo el proceso de producción, lo cual hace ajeno al producto, y no tienen el conocimiento necesario como para independizarse de ese trabajo y generar todo un proceso por sí mismos, porque no tienen acceso ni a medios de producción, ni a conocimientos, etc. Muy bien, Pilar. A ver, ¿alguien más que quiere decir algo? Creo que en el chat están poniendo algo, a ver. ¿Qué pasó? Se trabó la vida. ¿No ven esta que dice como intercambio entre el hombre y la naturaleza? Yo la estoy viendo, pero ahora, tipo, hasta recién se veía la 9. Ah, Sí, ahora sí se ve. veía la 9. bueno. Bueno, cuando suceden estas cosas, díganme. No tengan miedo de comentar. Bueno, a ver, alguien que también crea, pero en términos no de ni de defender una teoría ni otra, estamos hablando de teoría, en términos de sostener una sociedad, supuestamente, ¿no? Con tantas desigualdades. ¿Qué es lo que creen ustedes que está por encima de esta sociedad y que hace que esa forma siga funcionando? ¿En qué términos lo pueden decir ustedes y creen que lo van a registrar entre los distintos autores clásicos? Bueno, los pacientes también lo van a trabajar, ¿no? Pero ¿qué creen que hay? Profe, ¿será que podés repetir lo último porque se trabó el audio? Sí. Les decía que estamos hablando en términos teóricos porque yo sé que aparecen como muchas cuestiones como Marx y bueno, muchos como se descomponen de solo usar en Marx. Pero estamos hablando de una teoría, y la estamos aprendiendo, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. ¿No? En una sociedad, ¿no? Como sucede, donde hay tantas asimetrías, pero fundamentalmente en esto que está planteando Marx, en estos dos grupos antagónicos, que pocos tienen mucho y muchos tienen tan poco.
Y a pesar de ser muchos, sin embargo, la sociedad sigue funcionando con esas lógicas, digamos, ¿no? Digamos, tan asimétricas, porque fíjense que detrás de todas estas situaciones que nosotros vemos conceptos, hay personas que están pasando por una situación, como hablábamos también con el tema de Lourdes, personas que les cuesta el día a día. Ahí, detrás de todos estos conceptos que nosotros vemos hoy día por la mañana, digamos, hablando de una teoría, hay personas con inconvenientes para subsistir, ¿no? Entonces, ¿cómo Profe, se te escucha re bajo, como lejos. ¿sí? Ahí, Ahí Ahí sí se sí se escucha. escucha Ahora bien. Mejor. bárbaro. Bueno, digo, ¿no? Como esta situación de ser tan pocos los que tienen mucho y muchos los que tienen poco. Donde hay situaciones, les decía, que no solamente son conceptos, detrás de todo esto hay historia y hay personas. Entonces, personas que les ha costado sobrevivir en determinadas circunstancias. Igualmente, a pesar de ser muchos, ¿por qué este sistema sigue funcionando con esa dinámica? ¿Qué creen que los autores dicen que hay por encima de esta dinámica material, de la relación con el otro y de estar vos dentro de una clase social y los otros en otra? ¿Una interdependencia? O una Claro, falta de conciencia por parte de la parte trabajadora. una parte, Facundo, no te escuché bien. Una falta de conciencia. Claro, porque fundamentalmente, Pero que para también, mí, sí, pero si ellos hablaban, no le daban importancia tampoco. vos decís si ellos hablaban y se quejaban, o en términos de organización. Claro. No, yo digo que si ellos reclamaban algo, lo que sea, no le iban a dar importancia. Claro, No es como ahora que vos, También, no sé, haces una queja o algo y te tienen en cuenta. Ahí en ese momento eran los de poder alto y los trabajadores. claro. Pero para que esas situaciones sucedan, la sociedad está basada en relaciones de sentido, ¿no? Sentidos que son legitimados. Entonces acá hay algo a nivel cultural que permite que estas relaciones subsistan de este modo. Entonces, lo que van a plantear los autores es que acá hay una ideología, ¿no? Una ideología dominante que la toman los mismos proletarios. ¿Por qué? Porque es la ideología que está legitimada. Es un poco, y acá me van a matar cuando diga esto, que lo vamos a ver también más adelante, es como el tema de la meritocracia. Vos te lo mereces, vos no te lo mereces. ¿Quién dice? ¿Quién se merece qué cosa? ¿No? Bueno, entonces, detrás de todas estas cuestiones, yo, más allá de que cada uno esté a favor de una cosa y de otra, y que me parece sumamente válido, cada uno piense lo que quiera, fíjense que son construcciones humanas donde lo que está por debajo es el concepto de legitimidad. ¿Qué es lo que queda legitimado para que siga funcionando? Pero en realidad estamos hablando en términos de sentidos, en términos de que determinadas sociedades van a estar apoyadas en determinados conceptos y formas de vincularse, y otras tal vez en otras. Y lo que está siempre por debajo de esto es el concepto de meritocracia, ¿no? De quienes son merecedores de determinadas cuestiones. Pero bueno, ¿alguien quería decir algo? No, sí, eso de que es como una costumbre que ya viene aceptada por las dos partes, tanto por la parte de los dueños de los medios productivos como también de los productores. Claro. Lo que pasa es que hay ciertas situaciones, va a decir Marx, que son entendibles, ¿no? Y pueden seguir funcionando,
en la medida que no toquen cuestiones muy primarias de subsistencia, porque acá todo se da en la materialidad, en la cuestión de la relación con el otro, en la conformación de un modo de producción vinculado a los otros. Entonces él va a hablar luego, más adelante, de conciencia en sí y conciencia para sí, ¿no? De la clase, de clases sociales, de ser conscientes de que pertenecen a una clase. Sin embargo, como sucede muchas veces en el momento de votar, que hay clases, que hay ciudadanos que pertenecen a una clase social, sin embargo, votan a un partido que tal vez no lo represente como clase. Sin embargo, lo realizan, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, de lo que plantea Marx. Está la clase en sí, la clase que está configurada porque yo gano tanto dinero y pertenezco a esta clase, y la clase para sí, cuando se toma conciencia de la unidad y se puede actuar en consecuencia, ¿no? La organización, que él lo va a plantear en términos de revolución, ¿no? Soy Yamil, ¿no? Hoy decía, hoy hablaba de, si hoy te quejas, puede ser que si reclamás te den alguna importancia. Bueno, eso él lo va a hablar en tanto conciencia colectiva, ¿no? Conciencia de clase. Bueno, nosotros somos esto y vamos a reclamar por llevarlo a una cuestión de ahora, ¿no? En esos momentos no se hablaba de reclamos, sino más bien de revolución. Entonces, vamos entonces con esta, la diapo 10, ¿no? ¿La ven? Sí, la vemos. La concepción de trabajo alienado introduce la idea de la división de la sociedad en estos dos grupos, los dueños y los productores, los burgueses y los proletarios. La relación entre ambos decide las características generales de la vida económica y política. Fíjense, acá hay una decisión, la relación entre ellos va a dar una forma y un modo de vida económica y política y social también, ¿no? Bueno, El Capital, que es otro gran libro de Marx, ¿no? Dice que la forma de relación entre los amos de las condiciones de producción y los productores corresponde a un estadio en el desarrollo de los métodos de trabajo y por consiguiente de la productividad de ese trabajo, ¿no? Entonces, esta relación de los amos y de los productores va a hablar de un estadio histórico, de un periodo de la historia. Paso a la 11. Entonces, esto lo vamos a ver, lo vamos a retomar en la unidad 4, que va a ser una unidad central para que hagan el trabajo. Todas las relaciones de producción llevadas a cabo por los hombres corresponden a una etapa definida del desarrollo. Y en esos términos entendemos las situaciones de los que hacemos investigación. Las investigaciones siempre están relacionadas a determinados contextos, a determinada época y a determinados sujetos. Estas relaciones de producción, va a señalar Bottomon en relación a Marx, constituyen la estructura económica de la sociedad. Fíjense cómo acá aparece el concepto de estructura. Sobre la estructura económica de la sociedad, que son básicamente, según Marx, relaciones de producción, se erige la superestructura, lo que está por encima, que viene a ser lo jurídico, lo político, o sea, las normas, las leyes, eso es lo superestructural. Entonces está la estructura, la base, a nivel económico, y lo superestructural es jurídico y político. Y a esas formas le corresponde una forma de conciencia social, ¿no? Este modo de producción capitalista, esta estructura económica de la sociedad conformado por estos agentes antagónicos que se relacionan básicamente por el trabajo, y eso va a producir una superestructura jurídica y política, también va a tener una conciencia social legitimada, una forma de ver todo esto, ¿no? Y acá aparece esta gran diferencia con Weber. El modo de producción de la vida material determina
las características de los procesos, tanto sociales, políticos y espirituales de la vida. Va a ver qué va a decir. No, bueno, lo económico incide sobre lo social sobre lo económico, lo religioso, hace toda una mezcla de dimensiones, interrelaciona las dimensiones. Bueno, acá Marx va a decir, no, la sociedad está determinada por lo económico va a definir la superestructura y la conciencia social de sus miembros, basada en estas relaciones de trabajo. ¿Trabajo como? Trabajo alienado. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, cada etapa de la historia contiene una suma de fuerzas productivas generada históricamente, se va transmitiendo entre generaciones, se van modificando en cada etapa y va dando forma a condiciones de vida, ¿no? Esas condiciones de vida que luego las va a retomar Bourdieu, ¿no? Que va a decir, están las condiciones materiales, pero también las clases sociales, depende del momento histórico, como por ejemplo en el 2001, la clase media que tenía una forma de vida, a pesar de que económicamente perdió en este estrato económico, digamos, sin embargo continuó con otros capitales que incidieron del mismo modo. Por ejemplo, a pesar de no tener las mismas condiciones económicas, esa clase continuó llevando a sus hijos a determinados colegios privados, obteniendo ayuda de estas relaciones sociales de amigos, ¿no? O sea, muchas veces, va a decir Bourdieu, se modifica lo económico, pero lo que determina tu clase en cuanto a capital cultural, social, simbólico, se sigue sosteniendo. Entonces acá es como, Bourdieu por supuesto que es contemporáneo, hay como una, digamos, ruptura con un concepto marxista que todo lo va a determinar lo material. Las formas y productos de la conciencia pueden modificarse en la medida que cambia las prácticas de las relaciones, ¿no? Entonces, fíjense, esta conciencia está basada en determinadas prácticas que se sostienen. La fuerza de la historia no es la crítica, es decir, él, sino la revolución. La transformación está en lo que se hace. Entonces, en la medida que las prácticas sigan siendo las mismas, se va a seguir reproduciendo el orden del mismo modo. Para que las cosas cambien, no va del camino de las ideas, sino un cambio en la praxis. Es decir, ¿se entiende eso? Como diciendo, bueno, acá hay que corte y cambiamos a otro sistema totalmente diferente por medio de la incidencia de las prácticas, no solamente del campo de las ideas, ¿no? Por ejemplo, algo del campo de las ideas sería un reclamo. Bueno, acá no hay reclamo, acá hay cambio de raíz desde las bases. En determinado momento de su desarrollo, las fuerzas materiales de producción entran en pugna con las relaciones de producción existentes y sobreviene un periodo de revolución social. Claro, cuando esa relación se tensiona de un modo tal que hace que se deba orientar hacia los cambios prácticos, bueno, es cuando se produce el cambio societal, digamos. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno, entonces yo les decía que el texto lo que marca es una ruptura, ¿no? Que va a hablar de un Marx joven y un Marx adulto. Esto lo plantea Bottomore, ¿no? Esta ruptura epistemológica y la sitúa en 1850. ¿Por qué? Porque va a decir que a partir de 1850 Marx va a analizar el modo capitalista de producción más profundamente. Entonces, el joven Marx, que sustentaba una ideología humanista más vinculada a las ideas de Hegel y de Feuerbach, el Marx maduro
va a crear una rigurosa ciencia de la sociedad, ¿no? Por eso son clásicos, porque la sistematizan, porque rigurosamente plantean todo una interrelación de conceptos y demás. Entonces va a orientar su análisis al modo capitalista de producción dentro del contexto del proceso global del desarrollo social. Y acá aparecen, digamos, unos cuadernos, unos borradores que se llaman los Grundrisse, que son una recopilación de anotaciones de Marx entre 1857 y 1858, fíjense, posterior a esta ruptura epistemológica que marca Bottomor, donde empieza a desarrollar otros conceptos que habían quedado fuera de su obra. Entonces se muestra la evolución del pensamiento sobre tres cuestiones principales. La primera, va a hablar de un análisis del dinero y del intercambio, ¿no? Y va a hablar del dinero en realidad como vínculo social dentro de las sociedades capitalistas de producción. La segunda, cuando introduce un nuevo concepto que es el de fuerza de trabajo, o sea, reemplaza el término de trabajo por el de fuerza de trabajo. ¿Con qué objetivo? Con el de circunscribir el concepto de fuerza de trabajo a una mercancía. O sea, que lo que tiene el trabajador es una mercancía que vende a cambio de su salario, ¿no? Y es esa fuerza de trabajo. Entonces, el señor burgués, digamos, los burgueses que tienen el capital, ¿no? Tienen los medios de producción. Bueno, el proletario tiene su fuerza de trabajo para interrelacionar acá dentro del modo de producción. Y aparece el concepto de plusvalía, que es el origen de ganancia capitalista. Y acá aparece una tercera cuestión que va a analizar la quiebra del capitalismo vinculada a dos factores, uno positivo y uno negativo. Entonces va a decir que el factor negativo, fundamentalmente el capitalismo, contiene una barrera a la producción que es la superproducción. Y esa superproducción él la entiende en tanto concepto de contradicción fundamental, ¿no? Esta superproducción va a limitar el desarrollo del capitalismo, entonces va a decir que es la causa última de todas las crisis es siempre la pobreza y el restringido consumo de las masas, en relación a que si sigue creciendo esta diferenciación entre los que menos tienen y los que más tienen, esta cantidad de producción va a ser una contradicción en sí misma, va a crear un conflicto en sí mismo entre las fuerzas de producción y va a supuestamente producirse el quiebre del capitalismo. Y el factor positivo está en relación a también el colapso del capitalismo en términos de creación de condiciones colectivas, condiciones comunales del proceso de trabajo social. Y esto está vinculado a que el concepto de trabajo en relación a la ciencia y el progreso va a estar, dice, va a depender menos el tiempo de trabajo, la cantidad de trabajo, que de la capacidad de los instrumentos. Y de alguna forma esto también está relacionado con esa forma tan abrupta del capitalismo, ¿no? Bueno, y esta es la última. ¿Están ahí? ¿Están vivos? Sí, estamos vivos. Bueno. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe, acá estamos. Sí, bueno, esta es la última y les digo que la corto acá para que el grupo después continúe con todo el desarrollo histórico que se produce a partir de la muerte de Marx.
Entonces dice que la teoría de Marx postula una división universal de la sociedad en clases, ¿no? Posterior a la sociedad comunal primitiva, en función de los amos y los productores directos, digamos, los amos del sistema de producción y los productores directos, burgueses y proletarios. Las clases son consideradas un rasgo distintivo de la sociedad capitalista, entonces es un producto, digamos, según Marx, de la burguesía, es una expresión del conflicto de la sociedad. En términos de sociedades capitalistas, el concepto de clase dentro de su teoría es fundamental porque va a marcar una relación de una expresión principal de contradicción entre las fuerzas de trabajo y las relaciones de producción. Y fíjense que una cosa interesante también es que en las sociedades anteriores las relaciones dominantes eran de parentesco, eran religiosas, políticas, pero capaz que no mostraban ninguna contradicción evidente. Acá las clases sociales son las que van a marcar la expresión del conflicto y la expresión máxima de la contradicción en sí misma. Y en esos términos, él deposita, digamos, las posibilidades del capitalismo. Él va a decir que el capitalismo tiene el germen de su propia destrucción en la medida que genera tanta desigualdad. Entonces, que siempre va a estar, digamos, que mientras que se mantenga dentro de determinados límites y que la conciencia social nos lleve a una revolución, esto sigue funcionando. Pero en la medida que se genere más pobreza y demás, bueno, hay muchos elementos que van a dar el origen de la ruptura, ¿no? Cosa de que no sucedió. Así que, bueno, a ver. Que se acabó acá. Bueno, a ver, ¿qué les parece esto que estuvimos charlando? ¿Te parece cualquiera? ¿Te parece que es muy alejado? Que sí, ni fu ni fa, no sé. ¿Hay algo con lo cual coinciden? ¿No coinciden en nada? ¿No les importa? No sé. Coincido, pero obviamente teniendo en cuenta en la época que el autor hizo todas esas teorías, pero igual es verdad que hay muchas similitudes a pesar de todos los años que pasaron con cosas que pasan actualmente. Y que el tema del colapso del capitalismo, bueno, se ha visto en algunos países que ha colapsado justamente por esa gran diferencia que se hace cuando los ricos se hacen más ricos en base a que los pobres se hacen más pobres. Y bueno, el tema de las clases sociales, acá en Argentina se ve todo el tiempo, todos los conceptos que utiliza Marx, no en esa medida, claramente, porque supongo que hemos evolucionado un poco, pero sí encuentro un montón de similitudes entre la teoría de Marx y la actualidad. Buenísimo, Pilar. ¿Alguien más que quiere decir algo? Entonces Marx plantea que como que la sociedad se encuentra como en conflicto entre estas dos clases. Claro. Y también, si no me estoy equivocando, es como que plantea que en algún momento la sociedad evoluciona por este conflicto, cuando la clase productora toma conciencia de esto y decide como rebelarse, por así decirlo, a los dueños de los factores productivos. Claro. Sí, sí.
O sea que este sistema, de alguna manera, con esta situación de intereses opuestos y en la medida que siga estableciendo como una brecha tan importante entre las clases, según Marx, era como el germen de su propia destrucción, ¿no? En la medida que seguía generando pobreza, desigualdad y demás. Pero evidentemente hay algo bueno, que Marx también lo vio, que es la potencia de lo simbólico, ¿no? Que nosotros eso lo vamos a recuperar, por ejemplo, las violencias explícitas y las violencias simbólicas, que la violencia simbólica es las que tenemos asimiladas sin darnos cuenta que repetimos cuestiones de injusticia y demás, y lo simbólico es lo que tiene más fuerza, porque no nos replanteamos las cosas, los tomamos como si fuese de la naturaleza. Esto tiene un origen, ¿no? Que todo lo que supuestamente no se cuestiona. Inclusive estas situaciones que siguen sucediendo con el capitalismo, que se va adaptando inclusive a situaciones cada vez más novedosas, vinculadas a distintos dispositivos. Fíjense lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Nosotros hace muchos años, bueno, las lecturas eran muy extensas y teníamos que leer muchas cosas, y teníamos que ir a bibliotecas, y bueno, todo esto a raíz de toda esta cuestión de nuevos dispositivos y demás, y el avance, por supuesto, de tecnológico, siempre hay una cuestión que es positiva y otra negativa, ¿no? O sea, el avance de la tecnología está buenísimo, nos acerca a conocer un montón de cosas, a estar más cerca de otros, a tener mucha información, pero ¿qué sucede con esta información? Son informaciones cortas, segmentadas, fíjense lo que aparece de todos estos dispositivos y aplicaciones que están tan a la mano, de todos nosotros y que nos llaman tanto la atención, como por ejemplo TikTok, ¿no? que son aplicaciones que van marcando un nuevo modo de comunicación, comunicaciones cortas, generalmente son como muy coloridas, muy atrayentes, pero que hacen que se pierda, o sea, lo que en este momento está en juego es que todo tiene que ser al alcance de la mano, sin mucha reflexión. ¿Por qué? Porque detrás de la reflexión está el conflicto, y la sociedad es conflicto, más allá de lo que dice Marx. La sociedad es conflicto porque detrás de la sociedad y los conflictos hay intereses opuestos, hay intereses que no condicen. Entonces, en la medida que nosotros todo lo incorporamos sin cuestionar y vamos para adelante, las cuestiones se siguen reproduciendo de un modo que quedamos atrapados nosotros mismos. Entonces, está bueno tomar ciertas cosas de los autores para pensar que las cosas son así, pero no porque están al orden de la naturaleza, sino que son construcciones de los hombres. Y detrás de todo esto hay poder. Las cosas son así porque unos se benefician más que otros de que las cosas sean así. Entonces, tener una juventud muy atada a las aplicaciones, al pensamiento rápido, que le llegás con un mensajito corto, porque lo dice el influencer tal, fíjense cómo se erigen lógicas desde las cuales hay muchos mensajes que van dando cuenta de un modo de sociedad exclusivo, ¿no? Para pocos, donde muchas veces queremos pertenecer, pero cuando empezamos a indagar, no pertenecemos tampoco nosotros. Entonces, esa cuestión del nacimiento y del sostén de las conductas individuales, de pensar que, bueno, qué sé yo, coronavirus, y bueno, a mí no me pasa nada, qué sé yo, y bueno, y el otro que se haga cargo, ¿no? Tiene un modo, una historia, una construcción, las cosas no devienen de la nada, tienen una historia detrás. Y son así porque, bueno, siempre hay favorecidos, ¿no? Frente a esta situación. Pero bueno, no los quiero aburrir con estas cosas, pero la intención mía es que ustedes
cuestionen hasta lo que digo yo, cuestiónense. No compren eso, sí, repito, lo tengo acá y repito. Sino que vean que en todos lados se puede siempre, qué sé yo, dudar. Hay cuestiones que están como más digamos, favorecidas para dudar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si uno viene con la teoría marxista, ya pasó, ya, no, lo que dice, y otras cuestiones son como más sólidas, son más de acuerdo a los momentos que estamos transcurriendo. Pero bueno, hay una chica en la sala de espera hace un montón, me parece. Bueno, como verán, el texto era largo, entonces por eso decidí dar y además porque Giddens tiene que ver con una elaboración más de ustedes. Más allá de que lo trabaje el grupo 8, por favor, léanlo todos y todas. El viernes 16, el grupo 9, no sé si está acá, tiene que dar Mills. Y para que podamos ir en línea con los test de lectura, el grupo va a iniciar la presentación sin una presentación mía, pero bueno, si tienen dificultades, yo los voy a ayudar. Y también vamos a ver la IR, que es un texto muy corto, está bueno, es interesante, y ya nos vamos metiendo en cuestiones más actuales, ¿no? Entonces, el martes que viene, Votomor, el grupo 7, Giddens, el grupo 8, con esta lógica de incluir los autores clásicos, los desarrollos posteriores y recientes y estos dilemas que están buenos y que tal vez, si tenemos tiempo, podemos debatirlos un poco. Y el viernes 16, directamente tiene que dar Mills, el grupo 9, y vemos a la IR. ¿Saben lo que me acabo de acordar? Que había un grupo que tenía que dar una parte, ¿no? ¿Están acá? Que era un chico pero hoy tenían que dar, ¿no? ¿Cómo? Hoy tenían que dar ese grupo. Claro, le quedaba una partecita por dar. Sí, es cierto, sí. El grupo 6, si están y lo pueden terminar, buenísimo. Así ya terminamos. Sí, profe, acá estamos. No sé, estaba recién mi compañero que era el que tenía que dar la última parte, pero sí. Estaba con problemas de internet, no sé si sigue conectado. Ahí le pregunto. Ramiro, ¿no? Sí, a Ramiro. Bueno, y se anima alguien a dar esas, creo que quedaban 2 diapos, ¿no? No, quedó una sola ¿cómo era? Que tengo acá. Neutralidad valorativa. Bueno, no sé, ¿la quieren dar? Así ya terminamos eso. ¿O prefieren no porque no está Ramiro? Dice que no se le conecta, pero no tengo problema en darla. Bueno, si querés. Ahí comparto la diapositiva. Sí. Me tenés que dar permiso de compartir. Ahí ya, ¿no? ¿Ahí podés? Sí. Bien, faltaba este pedacito y bueno, es de Max Weber, como estábamos dando, y es la neutralidad valorativa, que según Max Weber, la ciencia carece de poder de zanjar las disputas a que se entregan los hombres en nombres de valores políticos, religiosos o económicos. Este es el fundamento de Max Weber sobre la neutralidad valorativa. Lo que Weber rechaza es la posibilidad de que el científico social crea que se puede establecer una jerarquía científica de valores o siquiera que ello es posible.
La ciencia no es del todo impotente en el terreno de la acción. Max Weber dice que la ciencia empírica no puede enseñar a nadie qué debe hacer, sino solo indicar qué se puede hacer y en algún caso qué quiere hacer. O sea, las posibilidades de cómo llegar a eso no te da el paso a paso para llegar a ese fin. En la neutralidad valorativa la divide en dos: neutralidad en sentido negativo y en sentido positivo. En el sentido negativo impone al sociólogo el deber de no ilusionar a otros haciéndoles creer que es idóneo en actividades que envuelven elecciones y decisiones. O sea que no hay una elección fija para eso, como decía anteriormente. Y en el sentido positivo implica que toda ciencia, incluida la sociología, tiene límites, por lo que la ciencia es, bueno, como venimos viendo en otros autores, la ciencia representa una parte de la realidad, no representa toda la realidad. Y eso. Claro, muy bien, Liz. Este concepto de neutralidad valorativa va en línea con lo que yo les venía diciendo, ¿no? Que acá rompemos con esos conceptos positivistas de decir la objetividad está ahí, la verdad existe y es una. Y tiene que ver con el valor de la perspectiva que para abordar un trabajo de investigación. Cada uno de nosotros tenemos una forma de ver las cosas, entonces vamos a acatar, digamos, o nos vamos a relacionar con determinadas perspectivas que van en relación con nuestra forma de pensar. Entonces, esta neutralidad valorativa lo que dice que cada equipo de trabajo siente las bases de su perspectiva frente al objeto de estudio que está analizando, ¿no? Porque sabemos que no existe una perspectiva absolutamente objetiva por sobre todas las cosas. Todos tenemos una forma de mirar al objeto de estudio. Bueno, que quede claro desde dónde miramos. Por eso dice que la sociología tiene límites en ese aspecto, ¿no? Que siempre detrás de todo lo que investigamos hay elecciones donde, hay un recorte, donde hay cosas que quedan adentro, otras cosas que quedan afuera, y son decisiones. Y la perspectiva nos ayuda a leer esa realidad, ¿no? Entonces, en todas las ciencias sociales siempre tenemos que ver esa perspectiva, tratar de descifrar cuál es la teoría, cuáles son los conceptos que nutren esa investigación que nosotros estamos leyendo. Por eso es tan importante el citado, los autores con los cuales trabajamos y la línea de investigación a la cual pertenecen. Trata justamente de eso. Por eso está bueno, la duda, ¿no? Siempre dudar y no creer que las cosas, no sé, son naturales, como si no hubiese otra posibilidad. Bueno, hasta acá vamos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Recuerden nuevamente que mañana tienen el test de lectura. Por favor, háganlo porque es obligatorio. Inclusive ustedes se van a autoevaluar cómo van con las lecturas. El que no leyó mucho, póngase a leer hoy, pero recuerden que es una materia que hay que ir un poco paso a paso porque son lecturas muy largas y después frente al parcial no se puede estudiar una semana antes, pues son cuestiones que tienen que ir asimilando, no es solamente lectura, ¿no? Son conceptos que hay que irlos incorporando, y por ser conceptos nuevos muchas veces cuesta un poquitito más. Así que, no sé, ¿alguien quiere decir algo? Hablen, por favor, digan algo. Nada. Yo, profe, quería saber si el 17 de la unidad 2 dijiste que era, o 27, ya me confundo con 17, los días. Sí. 17 iba a ser también a la misma hora de 5 a 6.
Sí, los test de lectura están programados así porque inclusive se cambiaron fechas porque tenían ustedes algún otro examen, creo Sí, que... porque yo justo también mañana, el 17 y el 27, tengo test de lectura y parcial de interpretación de los estados contables a las 7 de la tarde, por eso preguntaba. Ah, bueno, este es de 5 a 6, así que Perfecto, gracias. siempre va a ser en ese horario, porque justamente la titular habló con la facultad y lo organizaron de este modo para que no se superponga con otro examen. Bueno, creo que ya les dije todo. Si no tienen ninguna pregunta, de nada para decir, nos vemos el martes. Recuerden antes del test ubicarse en algún lugar que tengan buena conexión y que les vaya bien. Y cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Nos Bueno, vemos. Chao, chao, nos vemos. chicos. Profe, hasta luego.